días, Inge. A ver, vamos a conversar un poquito para empezar por el examen. Eso, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces no era necesario el mortero. Por otro lado, el peso del fibrolit. Ya alguna vez ya conversamos de este tema. En la prueba anterior la mayoría usó 1600 y está relativamente bien. Depende en realidad del proveedor, porque de este tipo de placas hay una variedad de proveedores, de marcas. Y obviamente cada cual, dependiendo de la, ¿cómo se diría? De la proporción que usen de los materiales componentes, pues pesan más o pesan menos. El Eurolit, por ejemplo, que es una placa casi cemento purita, que yo he trabajado bastante, esa pesa 2000. El Fibrolit, un poco más liviano, que contiene bastante celulosa, pesa 1600. Pero parece que toditos se pusieron de acuerdo en 1200. 1200 puede ser el gypsum, pero recuerden que el gypsum no se usa para piso, el gypsum es un recubrimiento de acabado. Nosotros dentro de poco vamos a trabajar los paneles portantes. Y los paneles portantes tienen un esqueleto de madera maciza y un recubrimiento que puede ser tablero o puede ser madera. Pero en caso de que el recubrimiento sea tablero, es un tablero estructural. De ninguna manera puede ser un tablero de gypsum, por ejemplo. El gypsum no es estructural. Entonces no podemos usarlo indiscriminadamente. Mucho cuidado con eso. El tema de instalaciones también. Yo les dije, las instalaciones depende de lo que pongamos. ¿Y qué vamos a poner? Dependiendo de para qué es ese ambiente, ese espacio que estamos diseñando. Entonces en dormitorio es obvio, lo único que tengo por ahí es una lámpara, un foco, casi nada más. Entonces con 10 kilos por metro cuadrado es suficiente. Pero si es un centro de exhibiciones, hablemos de necesariamente está abierto al público, se va a exhibir, qué sé yo, fotografías, esculturas, no sé, algún tipo de producto. Entonces, las instalaciones ya no va a ser solo luz, va a ser de pronto sonido, de pronto aire acondicionado. Dependiendo del producto necesitan tener una iluminación especial, qué es lo que quieren ofrecer. Entonces mínimo deberíamos poner 20. Y así, yo les dije, si es un hospital, pues 50, porque es lo más extremo. Hay una serie de instalaciones. Entonces también no hacerlo mecánicamente. Pero en todo caso, estos tres errores juntitos solo es medio punto de penalización. Porque, bueno, no es tan importante ni tan influyente en el resultado. Pero el que sí es influyente en el resultado y es súper importante es el segundo error que cometen cuando yo en la hoja de indicaciones y les subí al WhatsApp, al grupo, prácticamente les estoy explicando y les estoy indicando, mirar que el un apoyo es fijo y el otro es móvil. En ese instante la cercha es isostática. Y si es isostática, pues podemos resolverlo en cuestión de 10 minutos. Todo depende de qué método quiera aplicar. Pero en todo caso, cualquier método que aplique, no me toma más de unos 20 minutos, 25 minutos resolver. Pero es importante porque a mí me interesa que como ingenieros que van a hacer, no se olviden de lo que aprendimos en los cursos básicos. Y los cursos básicos son para formar conceptos, para formar criterios. No es correcto que que tratemos simplemente de manejar bien un programa, dominar el programa y con eso está listo todo. No es así. Hay programas para un montón de cosas, creo que para casi todo. Pero lo más importante es lo que está en nuestra cabeza, los conceptos, los criterios. Si yo uso un programa, por más buenazo que sea, e ingreso mala información, pues los resultados que obtendré serán malos, porque el programa no tiene la capacidad de decirme, oiga, usted se equivocó. No es así. Eso el programa no me puede decir. Mejor que no me diga, porque por eso somos ingenieros, porque nosotros tomamos las decisiones.
Entonces, por eso es que yo a veces les insisto en ciertas cosas, porque son los diagramas de momentos como en la otra prueba. Toda la vida estamos haciendo diagramas de momentos y no nos podemos olvidar de eso. Diagramas de cortantes. Resolver una cercha. A veces les va a tocar a ustedes como residentes de obras y van a estar en una obra en la Amazonía o en la montaña o donde sea, y de pronto no tienen una laptop porque de pronto no hay ni luz, así es. Entonces, con una calculadora básica, con el celular, la calculadora del celular, pueden resolver. Recuerden que las hechas es lo más básico. Cuando yo daba clases en tercero, yo sí insistía, y también en el primero, en el tema de que los ángulos no necesitamos calcular, no necesitamos averiguar. Por ahí si es 38.15 o 36.49. No me interesa. En absoluto, no necesito. Uno puede trabajar con la función tangente y listo. ¿Por qué listo? Porque conozco el cateto opuesto, que es la altura de la cercha, 40 centímetros. Y conozco el cateto adyacente, que es la mitad del espacio entre los núcleos, 50, 55, 60, según el grupo que le toque. Pues la relación del cateto opuesto sobre el cateto adyacente es tangente. Y eso me permite obtener los resultados exactos. Si yo uso las funciones trigonométricas seno, coseno de la calculadora, tengo que trabajar mínimo con 4 decimales, mínimo, y preferible con 6. Alguna vez tuve una alumna que en la prueba todas las operaciones me hacía con 7 decimales. Bueno, claro, eso aseguraba que la respuesta es exacta, pero es una pérdida de tiempo enorme, ¿no? Y nosotros podemos trabajar con la función tangente. Eso yo les enseñaba a mis alumnos en tercero, pero parece que algunos que están ahí, que sí fueron mis alumnos, ya no se acuerdan. Eso es lo que pasa, que creen que eso después ya no sirve. La verdad que todo eso sirve y tienen que dominarlo bien. Bueno, en todo caso tampoco es tan mala. Sí hubo unos pocos exámenes de valores malos, pero tomando en cuenta que en los deberes todos tenían una buena nota, entonces nadie tiene problemas así que estén en riesgo. Tampoco se confíen, ¿no? Tampoco se confíen. Ahora, hay un tema que es importante, que estamos fregados porque todos los semestres hacemos el ensayo de laboratorio, hacíamos pues, porque es importante primero conocer el laboratorio, cómo se hacen los ensayos. No es lo mismo la madera que el hormigón, que el acero. Básicamente las probetas son diferentes, porque el ensayo de tracción, bueno, es el mismo en acero o en madera, y el ensayo de compresión es el mismo en hormigón o en madera, pero la forma en que se aplican las cargas, la forma que se toman las muestras son diferentes. Entonces por eso es que era importante trabajar en laboratorio, y siempre pues hacíamos ensayos con distintas especies de madera. Y además de eso también les daba una buena nota, porque como se hacía el trabajo de laboratorio y el trabajo del informe y la presentación en grupo, en la clase pues por lo general tenían unas muy buenas notas. Entonces no podemos hacer el trabajo de laboratorio, pero sí quisiera ver si lo hacemos de alguna manera. Yo sé que en el YouTube se encuentra todo, de lo que he visto, pues hasta lo que ni se imagina. Entonces, Capitán Mancheno, creo que sí estamos organizados en grupos, ¿no es cierto? Sí, buenos días. Está organizado en grupos de 2, de 3. Ya, yo creo que sí vale la pena, aunque sea que ustedes busquen, averigüen, vean en YouTube, encontremos los ensayos, cómo se hacen, y ustedes preparen una exposición pequeña de unos 10 minutos. Yo les voy a preparar un listado de especies de madera para que usted, capitán, sorteen o como sea, les entregue a cada grupo una especie, averigüen un poco el tema de, por ejemplo, el origen, de dónde viene,
en qué época de pronto llegó al Ecuador, en qué zona de nuestro país se desarrolla más, para qué se aplica. No todos son usados como elementos estructurales. Algunos son como elementos arquitectónicos, como elementos decorativos, etcétera, etcétera. Entonces sí es bueno saber su aplicación principal o de mayor aplicación. Y de paso también pues los ensayos, cuáles son los resultados, obteniéndolo del internet, que lo podemos hacer en el campo. Entonces, para el viernes, yo voy a ver si hoy mismo ya les distribuyo, de tal manera que ustedes el viernes, digamos, no el viernes, pues estoy confundido con pescosado, mañana le destinen las 2 horas de clase a eso, a investigar un poco, a leer, a buscar en el internet, a preparar un pequeño informe, de tal manera que el próximo miércoles veamos si tenemos 10 minutos por cada grupo y logramos exponer. Eso obviamente será una nota, ya vamos a ver sobre cuánto. Otra nota también sería, sí me interesa, lo que me interesa es que aprendan. Sí me interesa que hagan la corrección de este examen. Estamos hablando de notas para el tercer parcial. Es cierto que lamentablemente no informaron a tiempo. Recién ayer informaron que se extiende el tiempo para pasar las notas, pero yo ya ingresé y tampoco voy a tener tiempo de revisar y calificar ese trabajo. Entonces, para el tercer parcial quedaría la corrección del examen. Le vamos a hacer sobre 3, no quiere decir que me entregue y ya tiene 3. Puede tener 3 si está bien presentadito, bien hechito. Miren que a mí sí me molesta un poco, eso les digo y soy frontal, que siendo que hacen en la casa, los gráficos hagan a mano, con números chuecos, con líneas chuecas. Cierto es que algunos, sobre todo los que tienen espíritu de arquitectos, tienen un buen trazado a mano alzada, y en ese caso no estaría mal que lo hagan. Pero la mayoría de ingenieros no somos muy buenos en la parte gráfica. Entonces sí hay que usar reglita, hay que en lo posible usar colores para que se expliquen bien, se hagan entender bien. Entonces, por lo pronto ya tenemos esos 2 trabajos para el tercer parcial. ¿Alguna pregunta sobre eso, capitán? ¿O cualquiera de los estudiantes? Ingeniero, disculpe una pregunta, capitán. ¿Para cuándo sería? A ver, como es para el tercer parcial, tranquilamente podemos la corrección dejarle para el martes en la noche, podría ser. O démosle más tiempo para que el próximo miércoles me hagan cualquier pregunta que tengan, por si acaso algo no esté claro. Entonces me podrían entregar de este viernes en 8 la corrección. La exposición sí tendría que ser el próximo miércoles. Yo creo que sí alcanzan, porque no es nada extenso, ¿no? Yo creo que sí, con 8 días es más que suficiente. Entonces, la exposición el miércoles y la corrección el viernes de la próxima semana. Quedaría la exposición para el 19 y sí, la entrega de la corrección para el día 28, así. No, pues 28, hijo, 19, 20, 21. 21, sí, perdón, 21. 21. Sí, así quedemos. Listo. Ya, perfecto. Bueno, por favor, igual la corrección en grupo, ¿no? O sea, como hicieron grupos de 2, entreguen uno por los 2, no uno cada cual. Los que hicieron individual, pues pueden entregar individual o súmense a otro estudiante que haya hecho individual, si desean. Si no, si desean hacer en forma personal, pues lo entregan en forma individual. Lo que no me gustaría es que hagan 2 exámenes idénticos y me entreguen 2. O sea, ¿para qué reviso 2 trabajos que son exactamente iguales? Eso es lo que no quiero. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Dije, la resolución de tipo sándwich, no, la verdad no tengo muy claro cómo hacer la resolución. Correcto. Yo les envié una gráfica al WhatsApp,
una gráfica tomada del ensayo de maderas, del libro de manual de diseño de maderas del Grupo Andín. Solo que ahí el cordón está en el cordón inferior, pero da igual, le dan la vuelta y tengo uno en el cordón superior. ¿Cuál es el asunto? Con la viga de 10 por 12 era insuficiente, bastante insuficiente. Entonces, claro, la mayoría optó por incrementar la sección, pero sin mucho criterio. Algunos me ponen 15 por 15, por ejemplo. Yo ya en algún momento expliqué que la sección en maderas difícilmente puede ser cuadrada. Tengo que siempre pensar en el ensamble. ¿Cómo formo la sección que ustedes me están proponiendo? Y obviamente hay que tratar de evitar los retaseos que en el dibujo son totalmente fáciles, pero ya en obra, ya en el aserradero, hay que pensar cómo lo vamos a hacer. Entonces, claro, por ahí alguien pone 10 por 15, 10 por 18, 10 por 20, una. O algunos dicen, sí, pongo doble viga, chévere, 20 por 12 por 20, perfecto. Pero el problema es que el rato de calcular la inercia le trabajan como la altura 20, entonces están poniendo una viga encima de otra. Y no es eso, son dos vigas paralelas al mismo nivel, a la misma altura y separadas una distancia de tal manera que la diagonal entra entre las dos. Y eso está en el grafiquito que yo les mandé al grupo de WhatsApp. Donde de paso a ver. Sí, al ponerlas al lado, no pasa, tampoco. No, si usted le pose, o sea, verá, no, sí puede ponerles juntas y sí pasan. El problema es que, ¿cómo hago el nudo? ¿Cómo hago el nudo? Me toca poner la diagonal o agarrada a la una viga o a la otra. No puedo poner en el centro de las dos. ¿Por qué? Porque yo tengo de alguna manera agarrarles y no voy a poder usar clavos porque me quedarían, o clavos o tirafondos porque me quedarían muy en el extremo. Yo estos nudos de las cerchas, y por eso tienen a la izquierda de esa doble viga, tienen una cartela, que no es más que una placa. La placa puede ser, como está dibujada ahí, de madera mismo, es decir, un tablero triplex, por ejemplo, o puede ser, ya si las cargas son altas, si las luces son grandes, una placa metálica. Entonces, ahí prácticamente le están enseñando dos tipos de uniones, una unión con un cordón único y una unión con un cordón doble. Entonces, les llamamos sándwich porque las dos, imagínense el sándwich de pingüino, ¿no? Las dos galletas en los extremos y el helado en el centro. En este caso, en el centro lo que están son las diagonales. Entonces, es para que funcione bien el nudo, porque si no yo le cargo la diagonal en una de las dos piezas de madera. Entonces le estoy generando una especie de torsión porque la carga no va a ser coincidente. ¿Por qué? Porque es que la hipótesis de carga cuando calculábamos las cerchas en primer y en tercer nivel decíamos las uniones son articuladas. Esa es la hipótesis de carga. Siempre. Inge, disculpe que le corte. Inge, ¿podría grabar la clase, por favor? Ah, me olvidé. Ok. Bien. Entonces les decía, la hipótesis que nosotros decimos, todos los nudos son articulados, no es necesariamente porque yo físicamente he formado una articulación. Recuerden que hemos dicho muchas veces en las cerchas, en estas vigas mismo, que el cordón superior es una sola viga de 5 metros o de 4 metros, es una sola, no es que pongo un pedacito a la izquierda, otro pedacito a la derecha, una diagonal para abajo y otra diagonal para la derecha. No, el cordón normalmente es una sola viga y sin embargo todos esos nudos son articulaciones. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas son concurrentes, las fuerzas del cordón superior y las fuerzas de las dos diagonales. Ese es el principio, las fuerzas concurrentes en un solo punto de las 3 o 4 barras que llegan al nudo para que los nudos se consideren articulaciones. Recuerden que articulación significa
conceptualmente momento cero. Para nosotros articulación significa momento cero. Entonces, si todas las fuerzas son concurrentes, pues el momento vale cero. ¿Por qué? Porque no hay brazo de palanca. Hay 4, 3, 5 fuerzas, pero todas se interceptan en un punto, entonces no hay brazo de palanca. Si no hay brazo de palanca, no hay momento. Esa es la razón la condición para que digamos que el nudo es articulado. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo. Si yo pongo las dos vigas paralelas juntitas y la diagonal de un costado, entonces va a ser concurrente, sí, con la una, pero no con la otra barra, porque el eje de las dos estaría en el centro de las dos y mi diagonal solo se está agarrando a una de las dos. Entonces tiene que ver con eso, con jugar con la sección para no perder nuestra hipótesis de cálculo. Eso es una articulación. Si yo no hago así, pues voy a generar un momento torsor. Ya existe una distancia, fuerza por distancia. Entonces aparecen acciones de segundo grado que no hemos considerado. Entonces, por eso es la recomendación. Y ahí usted podría, alguien pone, déjeme ver, me pone 10 por 2 y 12, 24, 10 por 24. Y en principio no está mal, o sea, está poniendo una viga sobre la otra. Claro, en principio, calcula el módulo resistente, calcula la inercia, está bien, pero ¿dónde está el error? Y sí me adelanté y les expliqué en la clase anterior. Cuando yo pongo una viga sobre otra, recuerden que el modelo que meto en el programa, sea cual sea el programa, es una línea de ejes. Y yo establecí 40 o 43 la distancia entre los dos cordones, considerando una pieza arriba, una pieza abajo. Si yo, porque no fue suficiente esa pieza única arriba, pongo dos, pero una encima de otra, el eje ya se subió, pues. Entonces yo ya no podía diseñar con 40 de espaciamiento entre los dos cordones. Yo tenía que recalcular esa altura, porque ya tengo 12 más 12, 24, la mitad 12, y yo solo había considerado 6, ¿cierto? 10 por 12. Entonces yo estaba perdiendo 6 centímetros, en vez de 40 era 46. Pues, ese es el error. Inge, pero no, en vez de mover, o sea, el eje, porque la condición era 40, bajamos y subimos los cordones. O sea, lo centramos en el eje. Ya, pero ahora se viene el problema de tipo arquitectónico. Mi viga, que inicialmente era de 40 más 12, 52, pasó a ser ¿de cuánto? Ya físicamente, el rato que yo ensamblo la viga y le monto arriba, ya no es de 52, pues. ¿Cierto? O sea, yo tengo que tomar esa consideración. Pero la condición nos daba solo eje 0,40. Ajá. Esa es la condición que nos daba. Claro. Por lo cual, o sea, y le trabajamos con la misma, o sea, simplemente como que bajando, centrándole el cordón superior y cordón inferior. Correcto, o sea, si el cordón que yo asumí que era una viga entera no me dio, pues yo puedo poner dos, dobles. Claro, o sea, dos, pero paralelas. Y como yo tengo el problema que tengo que ensamblar las diagonales, pues simplemente le hago tipo sándwich, es decir, exteriores, dejando un espacio adentro para las diagonales. Miren que estéticamente y arquitectónicamente hay un montón de formas de resolver estas cerchas, pero cualquier forma que yo adopte tiene incidencia en los cálculos, en los números. Estamos hablando de que el modelo es una línea de ejes. Entonces, si yo decido poner una viga encima de otra, ¿dónde se encuentra el eje ahora de esa viga? Entonces, si yo le calculo bien, digamos que no hay problema, el cálculo está bien. Ahora vamos a la parte constructiva. Entonces,
Si yo estoy haciendo un entrepiso suficientemente alto, qué sé yo, 320, 340, pues seguramente no voy a tener problema. Pero si yo estoy haciendo en una sala de exhibiciones, de pronto los entrepisos son altos. Pero si estoy haciendo una vivienda, los entrepisos son bajos, 250, 240, 260. Y si a eso le resto 60 de cercha, me queda 2 metros libre, frito. Porque lo mínimo recomendable en la sierra es 220 y en la costa es 240, para que haya suficiente recirculación de aire, para que no se enrarezca el aire. Entonces, también eso hay que considerar, para que una persona alta no se agache al entrar y diga me voy a golpear la cabeza, por más que solo sea una idea, una percepción. Entonces, eso es funcionalidad. Entonces, como les digo, usted puede tomar cualquier decisión, pero relacionarle con la arquitectura y obviamente con el modelo matemático resultado de esa decisión que tomó. Claro, pero como digo, en el que eran alturas, tenían entrepisos altos, no importaba mucho la arquitectura por el hecho de que no se va a ver, que se distinguía, si no recuerdo mal, creo que a los 5 metros ya no se veía. Es relativo, ese no importa mucho, es relativo. Y alguna vez les he dicho, no sé si les he dicho, pero cuando uno hace los proyectos estructurales, no hace aislado del proyecto arquitectónico. De hecho, uno conversa primero, tiene una reunión, 2 reuniones con el arquitecto, a veces con el dueño, a veces el dueño se mantiene al margen. Entonces, primero va conversando cuánto más o menos, cómo me va a salir, cómo quiere el arquitecto ver su proyecto. Porque yo digo, a 350 de altura capaz que no le veo nada, pero claro, hay personas muy, muy detallistas, arquitectos que se fijan en todo y es más, quieren indicar algo en su proyecto. Entonces, hay que coordinar, no hay que tomar la decisión solito, este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, como le digo, todo podemos hacer, pero enmarcarlo dentro del proyecto, adoptar las consecuencias de cálculo, de diseño que eso implica. Claro, en esta prueba no estamos analizando un proyecto en particular, pero yo sí recuerdo que en la clase anterior les dije, cuando no me da una pieza, lo más recomendable es trabajar doble tipo sándwich y les traté de explicar qué quiere decir tipo sándwich. Yo hasta medio les aviso qué es lo que voy a tomar en la prueba, no. Una consulta. ¿Me escucha? Sí, claro. Ya, entonces, si es que vamos a hacer la corrección así, tomando el cordón superior tipo sándwich como nos indicó, entonces para el modelo de cálculo lo que tendremos que hacer es, una vez que, por ejemplo, que ya le resolvimos la cercha y entonces como la parte superior está trabajando a flexo compresión, entonces ahí le tomamos la compresión mayor y en este caso como tenemos una tipo sándwich, la fuerza se repartiría, o sea, para 2 y le calcularíamos como una sección, por ejemplo, de 10 por 12 y con la mitad de la fuerza de compresión y la mitad del momento, o cómo sería el cálculo. Eso es súper interesante, sino que eso ya es profundizar un poquito y está bien, perfecto que se le ocurrió. En realidad así es como trabaja, ¿no? Si yo tengo 2 barras, cada barra en principio se toma la mitad, dependiendo si es una viga intermedia o es una viga de borde. Entonces yo tengo dos vigas de 10 por 12 con la mitad de la carga y la mitad del momento. Y esto es súper importante el rato que yo calculo la esbeltez, porque algunos decían mi viga es de 20 por 12, entonces la esbeltez calculo con 12. No, yo tengo que calcular la esbeltez con 10 porque yo tengo una barra suelta. Pero, constructivamente, ¿qué es lo que se hace para no tener este problema? Se coloca donde corresponde la vigueta intermedia, la vigueta que no cae en los nudos, se coloca un taquito de madera. A ver, alguien
¿Me puede decir qué quiero decir cuando pongo un taquito de madera? ¿Qué quiero decir? No está claro, tal vez, seguramente no está claro para muchos. Como que uniformizarle a la sección, o sea, hacerle una sola. Ese es el objetivo, pero ¿qué quiero decir con poner un taquito de madera? ¿Qué es el taquito de madera que estoy diciendo? Hacerle que trabajen simultáneamente los miembros que están plazados. Sí, ese es el objetivo y eso consigo, pero ¿qué es el taco de madera? Físicamente, ¿a qué me refiero? Un pedazo de madera Un pedazo, correcto, un pedazo de la misma viga, del mismo cordón, de las mismas dimensiones, de tal manera de que las vigas lateralmente no bailen, porque yo pongo una vigueta encima y a lo mejor si no le atornillo bien, pueden estarse moviendo. Entonces yo uno a las dos. En los nudos están unidos por las diagonales, pero en el punto medio donde descansa una vigueta que me transmite una carga que puede o no puede ser alta, están sueltas. Entonces ahí coloco un taquito. Un taco es un pedazo de madera, es, qué sé yo, un pedazo de 20 centímetros, más que suficiente. Entonces de esa manera yo aseguro y les hago que las dos barras trabajen como una sola. ¿Cuál es el efecto matemático, físico de eso? Que estoy rompiendo la luz de pandeo. Recuerden que hace un ratito su compañero habló, indicó que yo debería calcular como vigas individuales. Y yo les dije sí, porque yo tengo una luz de 120 y una viga de 10 por 12. El rato que coloco este taquito justo en el punto medio donde cae, o si tengo más viguetas, yo tengo una luz grandota y tengo varias viguetas, pondría debajo de cada una un pedacito de madera. Lo que estoy haciendo es rompiendo la luz de pandeo. Entonces ya no es 120, solo es 60. Entonces con eso lo que consigo es, o es equivalente a trabajar con la luz total y el ancho de las dos vigas sumadas. Entonces eso es un trabajo de obra, pero que yo debería especificar en los planos, porque si no, pues alguien puede en la obra y decir, no está especificado, no pongo, ¿sí? Entonces en el plano específico, este taquito, este pedacito de madera que debe ir ahí y dónde nomás debo poner, y obviamente tiene que ser de la misma madera, de la buena calidad, no es un pedazo por ahí que me sobró, un buen pedacito, sano, bien cepillado, porque va a unir los dos pedazos. Y obviamente bien ajustado con los tirafondos necesarios o pernos, si fuese del caso. Entonces, al introducir este taco de madera, entonces yo ya puedo trabajar como una barra de 20 por 12. Ahí sí puedo decir, la menor dimensión es 12, ya no 10. ¿Por qué? Porque ya les junté, físicamente creé un vínculo entre las dos. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo y eso hay que señalar en los planos. ¿Algo más? Y al unir con ese taco de madera que nos dice, al hacer tipo sándwich, la sección inicial que nos dio era de 10-12, ¿no es cierto? Entonces no se sumaría también la dimensión del cordón, tampoco no se le tendría que sumar a las dos que se va a agregar. No exactamente, porque ¿cuál es la función de ese? Verá, algún rato hablamos y vamos a estudiar ya en detalle, porque solo lo hablamos cuando revisamos el capítulo 9 de compresión. Vimos que en el manual de maderas nos hablaba columnas sueltas o paneles portantes. Un panel portante es un conjunto de columnas, pero arriostradas. Y cuando hablábamos de arriostramiento decíamos, el arriostramiento es una barra, no importa la sección, cuya única función es arriostrar, romper la luz de pandeo, disminuir la luz de pandeo, o sea, bajar la altura de la columna porque está pandeando demasiado y está perdiendo capacidad de carga. Eso es lo que hace acá. Cierto es que les une a las dos, pero no es un nudo.
¿Por qué? Porque puede flejar. Cierto es que va a flejar menos que la viga solita de 10 por 12. Ese es el objetivo, que trabajen en conjunto las dos vigas. Entonces, yo ya puedo decir, 10 por 12 más 10 por 12 me da 20 por 12. Lo que estaría mal decir, pero como tengo un taco en el medio que también tiene 10 por 12, entonces 30 por 12. Eso ya sería un error. ¿Por qué? Porque ese 30 por 12 es muy puntual, es en un sitio específico y además no está impedido su desplazamiento vertical, ¿no es cierto? Entonces, eso solamente es un elemento que nos permite conectar las dos vigas y hacer que trabajen como una sola. Esa es la función y hasta ahí aprovechamos la presencia de ese taco de madera. Pretender ganar más ya es mucho pedir. Ya no podemos asegurar, porque capaz que eso sucede, pero en un punto, en qué sé yo, en unos pocos centímetros. ¿Por qué? Porque a la final eso está sujeto con pernos, con clavos, con tirafondos, y es susceptible también de girar, de desplazarse. Con el tiempo, si no está bien ajustado, eso empieza a moverse. Entonces sería un tremendo error pensar que yo tengo una sección de 3 piezas. Por ahí va su pregunta, ¿no es cierto? Sí, ya entonces para los cordones superior e inferior para dejarle con la misma sección, se le Pero trabajaría mire, de 20 por 12. No tanto así, no nos apuremos. Algún momento sí les dije, se suele hacer cordón superior igual a cordón inferior, sobre todo si los espacios no son tan altos, porque se ven claramente los dos. Pero si usted está colocando, se ve obligado a colocar una doble pieza en el cordón superior, pues como que no es indispensable. Podría poner abajo, podría, pero no indispensablemente. ¿Por qué? Porque abajo, como van a ver los números, no necesita, pues. Abajo con una viga solita es más que suficiente. Claro que el detalle de los nudos van a ser diferentes, ¿no? Entonces ahí sí ya es un poco más de tipo estético, ahí habría que preguntarle al arquitecto o al dueño cómo quiere mirar él. Porque claro, el cordón inferior sí va a ser totalmente visible. El superior ya medio se queda perdido, ¿no? Ya está medio perdido, sobre todo dependiendo de la altura, y quizás no es tan visible, pero el inferior sí. Entonces, yo en este caso, por ejemplo, les he corregido a todos, les he dicho, un cordón es suficiente, una viga simple de 10 por 12. Pero bueno, de pronto podrían decirme por simetría decido colocar 2 y bueno, ya está clarito. Ese por simetría porque quieren ver igual arriba, ya, aceptado. Pero vamos a las diagonales del tercer elemento. Para todos, excepto para el grupo 4, media viga era suficiente. Y ustedes tienen que siempre, es su obligación optimizar, es su obligación ahorrar dinero para el dueño. Nosotros estamos diseñando una viga en celosía, pero ese proyecto seguramente tiene varias, no es una. Entonces, ahorrar en las diagonales en esa viga quiere decir que voy a ahorrar en otras, porque por lo general voy a tratar, al menos si todas son vistas, de que sean uniformes, salvo que sean ambientes muy, muy diferentes. Por ejemplo, en un ambiente tengo una luz de 15 metros y en otro tengo una luz de 6 metros, pues no van a ser los elementos estructurales iguales, por absurdo. Pero si por ahí están parecidas, 520 con 560, con 480, pues voy a coger el más grande y ese se va a ir para los 3 ambientes. O sea, más o menos así, ¿no? Otra pregunta, Inge. Para trabajar tipo de sándwich, ya las diagonales se tomaría la longitud libre a partir de lo que termina el sándwich para abajo igual. Correcto, luz libre, o sea, donde termina el cordón superior, sí, bueno, desde el extremo interno del cordón superior al extremo interno del cordón inferior, esa es la luz, ¿sí? La luz libre, porque es la luz que pandea. Es decir, hay que considerar los grosores de las piezas, ¿no es cierto? En madera siempre consideramos los grosores.
una otra. A ver, me estaba tratando de acordar de algún otro error. No me acuerdo más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y que disculpe, no le escuché bien lo de si se reparten las cargas o no en el tipo sándwich. Ay, hijo. Lo que le expliqué es que para no repartir, para no analizar cada barra individual, se coloca el taco en el centro de la viga, en el centro del vano, donde está la viga, la vigueta intermedia. Si usted coloca ese taco, ya no necesita repartir las cargas y analizar cada pieza del cordón individualmente, sino como conjunto, porque ese pedacito de madera lo que hace es unir las dos barras y que trabajen como una sola. Como un tipo puente, así en las dos barras. Es un vínculo para que las dos trabajen como una sola pieza. Eso es lo que consigo cuando coloco ese pedazo de madera. Hago que las dos que están sueltas, que pueden oscilar, trabajen como una sola pieza gracias a ese pedazo de madera, obviamente bien empernado, bien ajustado. Entonces ya no debo repartir las cargas. Y ahí Si las usted, dimensiones, si ¿cómo usted serían? no quiere poner, porque de pronto el dueño no quiere ver eso, dice, chuta, que feo eso, entonces ahí sí tiene que trabajar y analizar barras individuales, repartiendo la carga mitad-mitad. Y en el caso del que le dice que se le pone el taco, ¿cómo irían las dimensiones de la sección? Como una doble viga, juntas. Doble viga, pero juntas, paralelas. Sin contar el espacio. No importa el espacio, no importa el espacio. Para eso puse el taco, no importa el espacio. Eso sí, pero aún así poniéndole paralela no me cumple. O sea, me sale uno. Revisará bien. De pronto por las cargas revisará bien, pero no, sí daba, se quedaba en 0,70. Por ejemplo, le podríamos ponerle como considerarle de 20 por 12, ahí sí pasaba. O sea, se le considera como esa sección, pero o sea, se especifica que va tipo sándwich, pero se le calcula como esa sección. Claro, el tema del sándwich es para el plano, para dibujar. Recordando no olvidarse poner los tacos intermedios. En el modelo usted es común y corriente, el modelo no cambia, simplemente usted pone la sección 20 por 12, 20 de ancho por 12 de altura. Eso es lo que hacemos en el modelo del FTools, del ETABS, del SAP, del que sea. No cambia en el modelo por el hecho de que yo pongo una doble pieza y porque las diagonales estén dentro de. Eso en el programa no se detalla. Cuando se diseña estructuras metálicas, ahí sí hay programas específicos, no el ETABS, no el SAP, hay programas para diseño de nudos. Ya obviamente en edificios de altura, de mucha carga, de varios pisos donde la acción sísmica es muy fuerte, hay programas donde usted detalla cómo llegan las piezas, cómo va a colocar placas de refuerzo, cuántas y dónde. Entonces ahí lo que el programa le calcula es una distribución de esfuerzos, una repartición de esfuerzos. Entonces eso es importante para ver que un lado no esté más débil que otro, que no vaya a fallar un lado, porque yo le trabajo, por ejemplo, una viga ahí, le trabajo como un cuerpo, pero la viga ahí está formado por dos patines y un alma. Y si yo no coloco los rigidizadores apropiadamente, el alma, como por lo general es menos delgada que el patín, puede fallar, puede pandear, puede abollarse. Entonces estos programas de cálculo específico se encargan de eso, de revisar cómo se reparten los esfuerzos y detectar zonas débiles si es que las hubiera. Y obviamente si se detecta zonas débiles, pues se refuerza con rigidizadores o se aumenta el espesor del rigidizador que ya se puso. Pero eso es en estructuras metálicas porque los nudos son rígidos y tienen que absorber momento. En estructuras de madera no tenemos ese problema, entonces no nos preocupamos mucho de efectos secundarios. Lo que diseñamos, ya van a ver dentro de poco, es simplemente a corte. Básicamente una unión se diseña a corte.
cuántos pernos entran, qué sección se rompe y listo. Ajá. Entonces usted nos decía que debíamos analizar como 20 por 12, pero para la esbeltez no colocábamos 12, sino 10. Esa parte no la entendí. ¿Por qué colocábamos 10 para la esbeltez? A ver, Valentina, eso era antes de que usemos el taco. Si usted va a colocar este pedazo de madera que lo que hace es unir las dos barras y hacer como que trabajen solitas, su sección es 20 por 12. 20 por 12. Por lo tanto, el rato del esbeltez le usa el 12. ¿Ya? Una consulta, y constructivamente ya cuando ponemos este taco que dice entre la unión de los cordones y la vigueta, ahí no desnivela mi entrepiso, ¿debo colocar bajo todas? ¿O cómo es eso? No se desnivela como con las viguetas. Pero ¿por qué se desnivela, hijo? Si lo que estoy poniendo es un pedacito de madera entre las dos vigas que va a tener la misma sección. O sea, si sus piezas de madera son de 10 por 12, yo estoy poniendo 12 verticalmente, yo voy a colocar una tercera pieza de 10 por 12, solo que no es una barra larga de 5 metros, es un retacito, qué sé yo, de 20 centímetros de largo, pero que tiene 10 por 12. Entonces, es lo que me decía hace un ratito Paul. ¿Por qué no aprovechamos si ya pongo ese pedacito y ahí le calculo la sección completa? Es decir, 10 más 10 más 10, 30. ¿Sí? Ya. Entonces, es un pedacito de madera a la misma altura, no va a haber desnivel, no va a quedar sobresalido, nada. Los 20 centímetros está en la longitud. ¿Sí? ¿Sí me captó? Sí, lo entendí. Muchas gracias. Inge, disculpe que le moleste, no sé si podría dibujarnos cómo se colocaría ese taquito de madera, por favor. Sí, es que no soy muy bueno dibujando, pues, pero bueno. Yo no tengo esas inclinaciones que tienen los arquitectos. Vamos a ver, vamos a ver. En realidad muchos arquitectos son artistas. Hay que ser buen artista para ser buen arquitecto. Ser artista. No sé si se ve, si se entiende. Si le pueden ver ahí. Tengo dos barras largas, ¿cierto? Y este cuadradito, que no necesariamente es cuadradito, bueno, de lo que sea. Si es que esto es 10, 10, 12, entonces esto tengo 10, 10, 10, por eso hablaba de 30, ¿no? 10, 10, 10 y 12 vertical, 12, 12, 12. Entonces aquí irá un buen perno, o dos, de pronto, depende, para ajustarles a los tres. ¿Sí se entiende ahí? Inge, es el que está en el medio es el taquito, y entonces Claro. debajo del taquito debería ir la diagonal. No, pues hijo, este taco va en el punto intermedio. Recuerda que la diagonal está yendo de nudo a nudo. En la mitad. El nudo está por acá, un nudo, y por acá está el otro nudo. Este es el nudo y este es el nudo. Este es el punto intermedio. Aquí arriba está una vigueta, la vigueta que me genera momento. Debajo de la vigueta que me genera momento pongo el pedacito de madera.
para que la Ay, vigueta, ya. para que la barra no esté bailando lateralmente. Ah, listo, ¿No vale? ya le entendí. Era por eso que nos decía que la luz ahora se tomaba la mitad. Ajá, Listo, bien. exacto, exacto. Listo, ya. Porque yo Ya, podría hilar súper fino y decir, sí es 10 por 12, pero cuidado, y la luz ya no es 120, ya solo es 60 porque metí este pedacito de madera. ¿Sí? Ya, ojalá y sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, solo una última duda. O sea, ya cuando poniendo ese pedazo de madera calculamos así como una viga conjunta, pero o sea, si tomamos con una viga conjunta, la longitud efectiva le tomamos igual a los 120 que sería. Claro, lógico, los 120 entre nudos, pues, claro. O sea, si es que calculamos individualmente, ahí sí sería la mitad de la longitud efectiva. Claro. A ver, Ah, ya ya. les dibujo. Claro. Si no pongo la viga, el pedazo de madera intermedio, lo que yo tengo son 2 vigas de 10 por 12. 2 vigas individuales sueltas, por lo tanto la luz de pandeo es 120, pero la dimensión menor de esbeltez es solamente 10. Cuando meto el taquito al medio, entonces, o bien trabajo como una sola viga de 20 por 12, o puedo trabajar como 2 vigas de 10 por 12, pero la luz de pandeo se mide desde el taco al nudo, del taco al otro nudo, con lo cual baja la longitud. Entonces me da igual porque si disminuyo la longitud, la esbeltez es la mitad. Acá mantengo la longitud, pero el ancho aumentó al doble. La esbeltez sigue siendo la misma, no ha cambiado. No ha cambiado, pero físicamente es súper importante, en la realidad es súper importante. Si yo no pongo este taco de aquí abajo, yo debo calcular como vigas independientes, pero como dijo su compañero hace rato, con la carga, la mitad de la carga. Puedo hacerlo así. Hay casos en donde las cargas no son tan altas y no necesito ese taco de madera. Ya. Rusa, listo. Ya se nos fue casi una hora. ¿Alguna otra pregunta? No importa. Dije, y de pronto también se le podía usar en vez de un taco de madera una plancha de fuego, unirlo. O sea, en algún caso. No es el mismo efecto, porque la plancha le pondría por arriba o por abajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, siempre quedaría suelto una cara. Entonces, mire, es lo que pasa en los puentes o en las losas sobre vigas altas, muy altas. En un puente, la losa del tablero por donde circulan los vehículos arriostra, amarra a todas las vigas, de tal manera que las vigas no se mueven lateralmente. Pero resulta que estas vigas de puente tienen 2 metros, 2,40 de alto. Entonces, si bien el patín superior está arriostrado por la losa, resulta que abajo está suelto y abajo puede bailar libre, no tan libre, pero sí puede oscilar. Eso se llama pandeo lateral y eso hace que pierda capacidad resistente. No sé si ustedes han visto en un puente, pero en un puente metálico, ¿quién ha mirado un puente metálico, su estructura, no por encima manejando, sino se ha detenido a ver por debajo o cómo lo hacen? ¿Alguien ha visto? O en los puentes de hormigón se hacen otras cosas que también son para lo mismo. ¿Quién me puede comentar algo? ¿Han visto algún puente en detalle? ¿No? Bueno, les recomiendo que sean curiosos. Cuando pasen por algún puente, deténganse un poquito a mirar.
En los puentes de acero, por debajo, en el nivel del patín inferior, tengo unas diagonales. Tengo unos perfiles metálicos mucho más delgados a manera de diagonales. ¿Qué es lo que están haciendo estas diagonales? Están amarrando los patines inferiores para que, dada la altura de la viga, la parte inferior no oscile. La de arriba está firme por la presencia de la losa, pero abajo está suelta. Entonces se coloca un tejido de barras metálicas. Entonces estas hacen que las N vigas, 3, 4, 5 vigas del puente trabajen como un solo cuerpo tridimensionalmente. En los puentes de hormigón, en cambio, se coloca unas pantallas verticales, que es casi como otra viga, pero bien alta, de la altura de las vigas. Y entonces estas pantallas, lo mismo, impiden que la viga de hormigón, siendo tan alta, cierto es que es más gruesa que la de metal, pero de todos modos, siendo tan alta, puede en la parte inferior, el borde inferior de la viga empezar a oscilar, sea por viento, sea por el movimiento de los vehículos, puede oscilar. Entonces esto es peligroso porque estos movimientos no están considerados en el diseño. Pues para evitar eso, se colocan los diafragmas, se llama, que son unas paredes de hormigón armado. Entonces, ¿eso qué está haciendo? Rompiendo la luz nuevamente. Esa es la palabra que más se usa, romper la luz de pandeo. Entonces, estas pantallas verticales que están más o menos en la mitad, y si el puente es mayor a 20 metros de luz, se ponen los tercios. Entonces, tengo pantalla en los apoyos y pantallas en cada tercio de la luz. 4, entonces se divide el puente prácticamente en 4 partes. Eso es importante para controlar la esbeltez lateral. Siempre vamos a hacer eso en vigas altas. Vigas pequeñas, 40, 50, 60 centímetros, no es necesario. Por ahí es bien el asunto, ¿no? Entonces, claro, terminando su pregunta, si yo pongo un plywood, un tablero, pues lo que hago es arrastrar el borde superior, pero me queda suelto el borde inferior. Entonces no hace las veces que necesitamos de que haya vínculo. A lo mejor si pongo plywood en los dos extremos, haría de pronto las mismas veces, dependiendo que sea un buen espesor, ¿no? Si pongo un plywood, un tablero muy delgadito, pues capaz que se rompe. Ya, ahí sí. Sí, muchas gracias. Una pregunta del trabajo que debemos presentar el siguiente miércoles, por favor. A ver. Aparte de acá, de hacer la presentación en clase, ¿debemos darle algún entregable, Word, PDF o algo, o es la presentación en clase? No, yo creo que una sola presentación nomás. Antes, como les decía, eran 2 notas. Uno era el informe del laboratorio y otro era la presentación en clase que hacían a los compañeros. Entonces ahí sí ameritaba que sean 2 notas porque eran 2 entregables, un físico del laboratorio, resultados y todo, y otro la presentación. En este caso, como no vamos a hacer la parte del laboratorio, lo único que van es investigar un poquito, pues solamente una nota que sería la presentación en clase. Disculpa una preguntita. Dígame. Inge, ¿y este trabajo que se va a presentar el próximo miércoles, qué ponderación tendría, disculpe? Todavía no lo he pensado, pero podría ser, no sé, unos 4 puntos tal vez. Vamos viendo. Sería 3 de esta primera corrección, sería 4 de este trabajo, debería haber otro deber y debería haber un examen. Entonces en este parcial van a haber 4 notas. Por ahí sería. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Lo que les dije al inicio,
A usted le toca la teca. Por ejemplo, una historia, ¿no? Unos antecedentes. ¿Dónde es conocida la teja? Qué sé yo, es originaria de Australia, ya por allá por el 1200 se la utilizaba para hacer barcos, y luego se empezó a esparcirse por el mundo. A nuestro país llegó, qué sé yo, por el 1940 y se da bastante en las provincias de Esmeralda, Santo Domingo, así, ¿no? Etcétera, etcétera. Los principales usos son pues para, qué sé yo, muebles finos, en pisos de acabado fino, las provincias o donde más se aprovecha este material es en las provincias de tal, cosas así, ¿no? Más o menos. La aplicación, la teca no se la usa como elemento estructural porque es muy dura, entonces su trabajo necesitaría de equipo sofisticado o costoso. Necesitaríamos elementos discos de diamante, lo cual le hace difícil de trabajar en construcción. Por ejemplo, el colorado tenemos para construcción, funciona muy bien, es una madera semidura, es muy buena, es casi impermeable y podemos trabajar con herramientas simples como una moladora común y corriente, no necesitamos de un equipo sofisticado. Entonces, esas características tienen que decir. Entonces, se aplican principalmente en esto, para estructuras si vale, no vale, cosas así. De pronto, si tienen algo de precios, nada más, como le digo, para unos 10 minutos. Hablo de las resistencias, ¿no? Indicar que tiene un gran comportamiento, por decir, un gran comportamiento a compresión, pero a corte no es tan bueno, por tal razones, o sea, ir describiendo por un lado sus orígenes, por otro lado sus aplicaciones, por otro lado la parte estructural, cómo se comporta, es bueno en flexión, es malo en tal cosa, así más o menos. ¿Sí? Ya. Bueno, lo que vamos a hacer, voy a subir la clase que íbamos a ver ahora, le voy a subir para que ustedes lean, adelanten un poquito y la próxima semana, dependiendo de las exposiciones, ¿cuántos grupos somos? Capitán, ¿cuántos grupos son? Ya le veo ahorita, Inge. Bueno, veamos, porque si son 8 grupos, a 10 son 80, entonces solo haríamos exposiciones el miércoles y el jueves analizaríamos el tema de las vigas con pies de amigo. Pero de todos modos yo ya les voy a subir para que adelanten un poquito, para que lean. Les adelanto, este documento que es de un trabajo presentado, tiene algunos errores, y como ya me hicieron caer en cuenta en el otro trabajo, siempre van a encontrar eso, porque ustedes así presentan. Entonces, simplemente es una guía, no lo vamos a tomar al pie de la letra. Es una guía que a mí me facilita el poder explicarles lo que queremos. ¿Sí? Inge, ya le estoy revisando, somos 9 grupos de trabajo, Inge. ¿Cuántos? 9 grupos. Bueno, veamos, 9 por 10, 90. Bueno, depende. Si alcanzamos todos, lo hacemos el miércoles, y si no, pues, si quedan por ahí unos 2 grupos del jueves, y completamos la clase del jueves con las vigas de pies de amigo. ¿Ya? Listo, entonces, si no hay más preguntas por hoy, eso sería todo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por hoy. ¿Alguien iba a preguntar? ¿No? Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, capitán. Hasta luego, jóvenes.
Gracias, Inge. Gracias. Tengo una duda, y para la inercia, igual, no va a interferir en inercia la sección que están separaditas. No, no va a separar, no. No, mire, usted le está haciendo más ancha. Es como cuando, o sea, en realidad sí depende. Como cuando usted arma una sección con dos canales G. En que en un sentido, en el vertical, solo se duplica. Pero en el sentido transversal, ahí sí hay cambio de inercia. ¿Por qué? Porque las dos Gs están separadas. Hay un espacio intermedio. Entonces usted tiene la componente de la traslación de Steiner, que es A por D cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo necesitara la inercia transversal, esa sí va a ser diferente. Pero en nuestro caso no necesitamos de esa porque trabajamos con recuerda que nos dice el manual, con la inercia en el sentido del momento, o sea, la vertical. Y esa lo único que pasa es que se duplica. Es decir, en vez de ser 10 por 12, es 20 por 12. 20 de ancho y 12 de altura. 20 de ancho. Entonces, ¿le sacamos 20 por 12 o simplemente duplicamos la inercia? Es lo mismo, hijo. Si usted le saca la inercia de 10 por 12 y le duplica, o le hace 20 por 12, ¿por qué? Porque es B por H cubo sobre 12. Entonces, al B le está haciendo el doble, entonces está duplicando la inercia. Al sacar la inercia de 10 por 12 multiplicándole por 2, me va a dar lo igual que una inercia de 20 por 12. Claro, aplique la fórmula. No lo había probado nunca. ¿Sí? Bien. Listo.